Ahora voy a hablarte acerca de los métodos de ordenamiento. Pues en la combinatoria hay tres métodos de ordenamiento, que son la combinación, la variación y la permutación. Empezaremos con el primero, que es la combinación. Este método contabiliza las distintas maneras en que podemos unir o agrupar los elementos de un conjunto de n elementos en subconjuntos de r elementos, lo que serían las muestras, donde n siempre será mayor o igual a r. Aquí cabe aclarar que solo importa que estén todos los elementos posibles dependiendo del tamaño de la muestra, pero sin importar su orden. Por lo tanto, en el ejemplo te muestro estos dos subconjuntos, el cual sería ABC y BCA. Ambos serían iguales, ya que contienen los mismos elementos, aunque el orden no sea el mismo. Y como te dije en la combinación, solo nos importan que estén los elementos, pero no nos importa en qué orden, es decir, en qué posición se encuentren dentro del arreglo. En la combinación se pueden repetir los elementos o no, por lo tanto también existirá una combinación sin repetición y una combinación con repetición de elementos. La variación, método que contabiliza las distintas maneras en que podemos ordenar o variar la posición de los elementos de un conjunto de n elementos en subconjuntos de r elementos, donde n siempre será mayor o igual a r. Aquí, además de que estén todos los elementos posibles, dependiendo del tamaño de la muestra, también nos interesa su orden, es decir, la posición que ocupan dentro del arreglo. Es muy importante en este caso. Por lo tanto, en el ejemplo podemos ver dos muestras o dos subconjuntos, que sería ABC y BCA, los cuales son diferentes, como lo dice en el símbolo, ya que contienen los mismos elementos, que son ABC, pero el orden no es el mismo, puesto que aquí A está en la primera posición, en el otro subconjunto B está en la primera posición, entonces las posiciones de los elementos varían, por lo cual serían dos subconjuntos completamente diferentes. En la variación también se pueden repetir los elementos o no, lo que es una variación con repetición y una variación sin repetición de elementos. Por último tenemos la permutación, que este es un tipo particular de variación, en el que la muestra tendrá que ser forzosamente del mismo valor que la población, es decir, n igual a r, por lo cual la variable r se omitirá en este método. Es decir, aquí si tenemos 5 elementos, los vamos a ordenar en muestras de 5 posiciones, de 5 elementos. Siempre va a ser una variable la que nos va a preocupar, que va a ser en este caso el tamaño del conjunto, que sería n. Es decir, que el número de posiciones del arreglo siempre será igual al número de la población. Aquí podemos ver la fórmula de la permutación de n elementos sería igual al factorial de n. Ahora vamos a ver la definición de permutación de n elementos. Dado un conjunto finito llamado A de n elementos, el número de todas sus permutaciones es igual al factorial de n. En la permutación también se pueden repetir los elementos o no, por lo que daría lugar a una permutación con elementos repetidos o una permutación sin elementos repetidos. Aquí te muestro un diagrama de la combinatoria, los métodos que existen y sus fórmulas. Empezamos obviamente con la ciencia que lo estudia todo, que es la combinatoria, y después nos vamos al primer método, que es la combinación, donde nos dice que no importa el orden, por lo que vimos anteriormente. Con que tengamos todos los elementos posibles en la muestra, no nos importa qué posición o qué orden ocupen en el arreglo. Y nos dice también que n siempre será mayor o igual a r, es decir, la población será mayor o igual al número de la muestra. Y en la combinación tenemos dos tipos de combinaciones, una que es sin repetición, que sería combinación de n elementos en muestras de r elementos, igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Y también tenemos la combinación con repetición, que se denota diferente agregándole después de la c una r mayúscula, que sería combinación con repetición de n elementos en subconjuntos de r elementos igual a el número de la población más el valor de la muestra menos 1, todo eso en factorial, entre n menos 1 factorial por r factorial.
Después tenemos a la variación, donde sí nos importa el orden y nos dice que n puede ser mayor o igual a r o n también puede ser menor o igual a r. Esta parte en la que n puede ser menor que r solo la vamos a ver en la variación con repetición, donde su fórmula es b, o sea, variación con repetición de n elementos en subconjuntos de r elementos es igual a el número total de elementos, que sería n, elevado a la potencia de la muestra, que sería r. También está la variación sin repetición, donde la variación sin repetición de n elementos en subconjuntos de r elementos será igual a n factorial entre n menos r factorial. Y por último tenemos la permutación, que como lo vimos es una clase de variación, es un tipo de variación, pero aquí con una particularidad de que r no existe, es decir, de que en la muestra va a ser igual al número de elementos que tengamos en el conjunto. Por lo tanto, pues r la vamos a omitir, porque sería igual al valor de n. Y tenemos una nueva variable que sería m, que son los elementos repetidos dentro de n. Es decir, si en nuestro conjunto principal tuviéramos un arreglo que dijera 1, 1, 2, 4, 5, pues tenemos que 1 y 1 se repiten. Entonces en este caso también tenemos permutaciones con repetición y sin repetición, donde la permutación con repetición sería también denotada con una R mayúscula. Permutación con repetición de n elementos sería igual a n factorial entre los elementos repetidos factorial por toda la cantidad de elementos repetidos que tengamos. En este caso que te mencioné, pues solo tenemos un elemento repetido, que sería el 1, por lo cual solo habría un m1. Pero en otros conjuntos podríamos tener varios elementos repetidos, por lo cual pondríamos m1, m2, m3 hasta mn. Y por último, la permutación sin repetición, donde hay dos tipos, una que es lineal y otra que es circular. La permutación lineal es la típica, es la que más se usa, y en todos los problemas cuando te pregunten de permutación es a la que se van a referir. Básicamente la permutación lineal se toma como permutación, donde su fórmula sería permutación de n elementos y esa L que significa lineal, aunque en muchos casos no la suelen poner, pero siempre que vas permutación va a ser el 90% de las ocasiones una lineal. Es igual al factorial del número. Y en la circular, permutación de n elementos, la C de circular, es igual a n menos 1 factorial. Pues una vez conociendo todos los métodos de la combinatoria y sus fórmulas, al resolver un problema siempre nos vendrá la duda de cómo saber qué método usar. Bueno, pues para saber qué método de combinatoria usar hay que plantear tres preguntas. 1. Si importa el orden. 2. Si se hacen subgrupos, es decir, si se utilizan todos los elementos del conjunto, pues obviamente no se van a hacer subgrupos, lo que sería en el único caso de las permutaciones. Y 3. Si se pueden repetir los elementos. Aquí en esta tabla he puesto si importa el orden, si se hacen subgrupos y si se pueden repetir los elementos de los distintos métodos de combinatoria. Por ejemplo, en las combinaciones, no importa el orden, sí se pueden hacer subgrupos y no hay que repetir elementos. En las combinaciones con repetición, tampoco importa el orden, sí se pueden hacer subgrupos y obviamente sí se pueden repetir los elementos. En las variaciones, como podemos ver, ya sea con repetición o sin repetición, el orden sí importa. Y también se hacen subgrupos. Pero en la variación normal, pues no se pueden repetir los elementos, y en la variación con repetición, obviamente se pueden repetir los elementos. En las permutaciones, pues también importa el orden al ser un tipo de variación, y no se pueden hacer subgrupos. Es en lo que se diferencian con las variaciones, que aquí tenemos que tomar todos los elementos del conjunto principal. Y en las permutaciones simples no se repiten los elementos, así como en las permutaciones con repetición sí se repiten los elementos. Por último, aquí está un ejemplo en donde nos dice que apliquemos todos los métodos de la combinatoria en un conjunto A de 3 elementos, los cuales van a ser 1, 2 y 3, donde n sea igual a r.
Es decir, que el número de nuestra población va a ser de 3 elementos y nuestras muestras van a ser de 3 elementos cada una. En la tabla está el método, el espacio muestral, que son todas las posibilidades, pero ejemplificadas, y el total, que representa nuestro espacio muestral, pero en una cantidad, es decir, la sumatoria de todas las posibilidades. En la combinación de n elementos en subconjuntos de r elementos, tenemos el número 1, 2, 3 o 123. Sería en total solo una combinación posible. ¿Por qué? Porque en este método, al no importar el orden, daría lo mismo que yo pudiera 3, 2, 1, 2, 3, 1, el orden que fuera, siempre sería el mismo conjunto, puesto que contiene los 3 elementos 1, 2, 3 diferentes, y como el orden no me importa, solo sería una posibilidad la que puedo realizar. Aquí en la combinación con repetición de n elementos en subconjuntos de r elementos, cambia la cosa. ¿Por qué? Porque aquí puedo repetir los elementos. Por ejemplo, aquí puedo repetir el 1 tantas veces como sea la muestra, que en este caso son 3. También puedo repetir el 2 y también puedo repetir el 3. Por lo cual me daría un total de 10 elementos distintos, que sería el 111, el 112, el 113, el 123, el 221, el 222, el 223, el 331, el 332 y el 333. Ya que aquí, aunque no me importa el orden, sí puedo repetir mis elementos del conjunto, por lo cual tengo más posibilidades. Tanto así es que tengo 10 veces más posibilidades que con el método anterior en este caso. En la permutación lineal tengo 6 posibilidades, las cuales serían 123, 132, 213, 231, 312 y 321. Aquí, pues obviamente me importa que varíe el orden. Aquí sí considero, aunque tenga los mismos elementos en todos y no los pueda repetir, ya teniendo un orden distinto, pues son elementos distintos, porque 123 no es lo mismo que 213, es decir, son cantidades completamente distintas, por la posición en la que se encuentran sus elementos, y al tener una posición distinta, mi muestra tiene un valor distinto. En la permutación con repetición de n elementos en subconjuntos de R, esta no se puede realizar, al no existir elementos repetidos m en n. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente mi conjunto es 1, 2, 3. Si mi conjunto fuera 1, 2, 2, 3 o 1, 2, 2, 3, 3, 3, sí podría realizar este procedimiento, ya que tendría elementos repetidos dentro de mi conjunto principal. Después vemos la variación de n elementos en subconjuntos de r elementos, y en este caso sería igual a la permutación lineal, ya que n es igual a r. Haciendo los cálculos, mediante la fórmula de variación, me saldría que sería el mismo resultado, puesto que dije que la permutación y la variación eran iguales. ¿Qué era lo único que se diferenciaba? Pues que en la variación r tendría que ser forzosamente menor a n. Pero en este caso, al ser iguales, con ambos procedimientos, me sale el mismo resultado. Y por último tengo la variación con repetición de n elementos en subconjuntos de r elementos, en el cual pues no voy a mencionar el espacio muestral puesto que es muy grande, pero aquí sí importa variar la posición de los elementos y también puedo repetir los elementos. Es decir, que puedo repetir todos los elementos las veces que yo quiera, claro, siempre y cuando sean conjuntos distintos los que se formen. Y en este caso se forman 27 permutaciones. Y comparándolos todos, pues se puede ver fácilmente que con el método que siempre podremos sacar el mayor número de permutaciones va a ser con la variación con repetición, ya que podemos cambiar el orden de los elementos y podemos repetirlos las veces que quieras. Y en el método que vamos a tener menos posibilidades, pues va a ser el de la combinación, puesto que no nos importa ni el orden y no podemos repetir los elementos. Bueno, esto sería todo. Este video estuvo basado en el curso de combinatoria que vi en el canal de YouTube de matemáticas del profe Alex y en investigaciones hechas por mi cuenta. Espero que con esto hayas entendido algo de la combinatoria, los conceptos básicos. Esto fue AlphaTech
conceptos básicos de la combinatoria y muchas gracias por verme.